ese seguro? Los que quedan. ¿Por qué no me das seguro de vida para que yo lo disfrute? Te voy a dar un seguro de vida por si te mueres, le damos dinero a tu familia. ¿Y por qué no me lo dan a mí para que yo también lo disfrute? Difíciles las leyes del hombre que no lo entendemos a veces. ¿No? La misma escuela nos controla, hermanitos. Yo sé porque pertenezco a eso, a ese, a esa secretaría, a ese grupo. ¿Eh? Nos controla a nosotros. Pero bueno, la fortuna que tenemos ahora nos dice este nuevo modelo educativo. ¿De acuerdo? Tanto exiges que quieres que te tomemos en cuenta en el currículo de la educación. Presenta propone tus contenidos. Uf, miel para mis oídos, para mi corazón, para mi espíritu. Y jade para amar. Porque ahora puedo meter tonalpoale con mis niños como un contenido. Puedo meter herbolaria para con mis alumnos como un contenido. Puedo meter la sabiduría de los cuentos, leyendas de mis alumnos en los contenidos oficiales. Esto que llegue cualquier inspector, ¿qué tema estás viendo? Estoy viendo medicina de mi pueblo. Y no me puede decir nada, aquí está mi proyecto, lo estoy haciendo. ¿Por qué está enseñando usted Tonalpoali? Aquí está mi proyecto, señor. Y en los libros, ya mínimo en los libros de los proyectos de aula, vienen los 20 signos de Zipacli, Yeyecatl y todo eso. Sí. Y nadie me puede sancionar. Pero ojo, no todos los maestros conocen eso. No todos los maestros conocen el Tonalpoali. ¿Por qué? Porque nunca se nos enseñó. Jamás. Dijeron, no, es calendario azteca. Y ni le hagan caso porque ese calendario marca los días, los meses que hay que asesinar a alguien y darle la sangre, porque está sediento de sangre, por eso saca su lengua con tecpat, con cuchillo de pederna. Triste realidad, sí, pero es la realidad, sí, es lo que hay. Bueno, hermanitos, pues sean todos bienvenidos a esta clase. El día de hoy terminaremos con estos justamente energías, ¿verdad? Que dejamos pendiente. Terminamos con Cuautli y con Ocelot. Iniciaríamos con Coscacuautli. Recuerden que Ocelot, decíamos, ¿verdad? El acecho, inclusive sus manitas los tiene así, acechando, no los tiene arriba, abajo, sino que aquí los dos, listo para captar, listo para poder obtener esa información, para poder entrar a un portal. Ayer yo ya les decía en algún momento yo les hablaba precisamente, les decía, bueno, si yo quiero entrar en esa dimensión, pongo atención, entro a esa dimensión y viajo a esa otra dimensión. Hay multidimensiones, dimensiones. Y si les digo esto porque lo hemos hecho, ¿se gasta energía? Sí. Y la energía del cuerpo, la energía vital, vaya, la misma vida, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pagas con algún año de tu vida, con algunos meses de tu vida, con el tiempo, pues, que tienes. Pero le digo yo prefiero gastarme el tiempo en lo que yo amo, lo que yo quiero, a querer vivir 100 años, pero vivir amargado, vivir con mis dudas, a vivir, no, pues mejor vivo. Si me da la oportunidad de 52 años de ahí viajar a mi clan, pues adelante. En mi otra vida los busco a ustedes y seguimos compartiendo la palabra, ¿no? Entonces, decíamos en los celos justamente esto. Y tener en nuestra casa, en nuestro templo, al tecolotito, al acechar.
Listo. De frente. Transgrediendo la mente y el espíritu de los demás. Con la palabra transgredir no quiero decir maltratarlo, entrar a la fuerza, no. Transgrediendo el tiempo, yendo más allá del tiempo. No nada más que nos digan, nada más aquí como el cuento de las pulguitas, no sé si lo han visto, un video, que les ponen una tapa, brincan, nada más aquí retachan, como 5 veces, 10 veces retachan. Después, aunque ya ni le pongan la tapa, solamente ahí llegan. ¿Por qué? Porque ya los acaban de condicionar, ya no pueden salir más allá. Pero nosotros no. Por eso les decía el desbloqueo. Si algún día lo pueden hacer, hermanitos, desbloqueense ustedes mismos. Preparen la esencia o búsquenla de manera comercial la esencia del ajo. ¿Y cómo haríamos la esencia del ajo? Un ajo, una cabeza de un ajo, una cabeza que tiene muchos dientitos, decimos nosotros, lo machacamos, lo machacamos. Lo metemos en un recipiente con mezcal. ¿Por qué con mezcal? Recuerden, es la esencia de Mayahuel. Y Mayahuel es la medicina femenina, ¿sí o no? No porque yo quiera que prueben el mezcal, no, 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 de ninguna manera. Y si lo quieren probar, es un líquido sagrado. Entonces, lo dejamos ahí por 13 días, que se amacere. Después lo filtramos bien, lo metemos en un contenedorcito y con eso hay que desbloquearle a nuestros hijos. La esencia del pericón, algunos les mandé pericón, hiervan el pericón como si fuera tecito. Así lo puede, como ya está seco, hiérvanlo, poquitita agua. Y lo que quede, con ese mezclenlo, la maceración del mezcal con el ajo, ¿sí? ¿Cómo se llama? El copalito, hiervan el copalito con poquitito agua, hiérvanlo, y ese líquido, échele unas gotitas a eso. ¿Hay una plegaria? Claro que hay plegarias, recuerden, pidiéndole que sea medicina, que nos desbloquee, y untárnoslos por 13 días. Ahora, para los niños, sí, 20 días. ¿Por qué 20 días? Bueno, porque ellos hay que desbloquearles y hay que alimentarles los 20 signos, que es todo nuestro cuerpo, que estamos empoderados. ¿Sí se acuerdan que yo les decía eso? Que les decía, nuestro cuerpo está muy empoderado, porque justamente, aquí está, miren, ojalá lo puedan ver la imagen. Todas esas energías están dentro de nosotros. Zipactli, tonacatecutli, tonacasihuatl. Yeyecatl, quetzalcoatl. Cajli, tepeyoloctli. Cuespalin, huehuescoyotl. Coatl, chalchihuitlicue. Miquisli, tecusistecatl. Mazatl, tlalocantecutli. Tochli, mayahuel. Atl, xutecutli. Osomatli, xochipili. Malinali, pastecatl. Acatl, Tezcatlipoca, Ocelot, Tlazohteotl, Cuautli, Xipetotec, Coscacuautli, es una mariposa de obsidiana. Se me fue el nombrecito. Ay, bueno, Olin, Xolotl, Tecpatl, Chalchihuitatoli, Kiahuitl, Tonatiu y Xochitl, Xochiquetzali. Imagínense, la mariposa de obsidiana no me acuerdo. ¿Y papalote? Gracias, hermanita. Ya ven, la edad ya nos anda fallando la mente, ¿no es cierto? Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana. Y está todo en nuestro cuerpo. Sí, vean cómo este personaje nos dice, lo tienes todo. ¿Y por qué Tezcatlipoca y por qué no Tonatiuh? Porque Tezcatlipoca dice, están dentro de ti, Tezcatlipoca lo oscuro, es nuestra energía interna, ¿verdad? Dice, están dentro de ti. Que nos victimicemos, ay, pobrecito de mí. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? ¿No? Pero no, hermanitos, nosotros realmente somos seres muy poderosos,
solo que a veces nos olvidamos de eso. Ah, muy bien. Entonces les decíamos, al cero celo tenemos que ir viendo esa manera de trabajarlo, acechar, pero acechar, hacer todo esto, hacerlo con amor, acecharnos a nosotros mismos, observándonos a nosotros mismos, transgrediendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si me veo yo mintiendo, a ver, ¿qué te pasa? ¿No? Dijimos que eso no. Si veo yo intentándole robar a alguien, a ver, eso no se hace, deja eso. Es como si tuviéramos a nuestro papá ahí atrás de nosotros, ¿no? A nuestra mamá. No, eso no se hace. Pero ahora desde la justicia de nosotros, ¿no? Vimos a Cuauhtli, realmente el Cuauhtli nos invita al cambio, por eso en todos su cuerpecito, vean las plumitas, que en las plumitas que tiene aquí en su piquito, realmente nos está diciendo, ese cuchillito, recuerden que el cuchillito de pedernal que tiene, nos invita, nos dice a empoderar en esa parte de nuestro cuerpo. Por eso Celotito tiene sus cuchillitos en su columna vertebral, porque justamente es en ese punto, en ese lugar donde podemos encontrar la percepción y el sostén, la intuición, la conexión, la comunicación telepática, el poder de la mente y todo eso que nosotros conocemos. Que en cambio Cuauhtli nos empodera que en las alas. ¿Qué dice? Estás destinado realmente a volar. Pero para hacer eso, decíamos, a Xipetotec justamente nos pone esa mano en la nariz. Que porque respiramos con la nariz, más inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Porque si respiramos, como decimos, inhalamos por la boca, se reseca nuestra garganta, ¿no? Por eso el abuelito Xipetotec nos pone, nos tapa, inclusive con la mano de otra persona, no con su propia mano. ¿Qué quiere decir? Que a través de las experiencias de los demás también es válido que nos haga cambiar con las cosas externas que hagamos o que nos hagan a nosotros. Sí, en el transcurso de este tiempo que nosotros vivimos, nos hace lo más común, nos traiciona un amigo, nos traiciona, nos traicionan en el trabajo, nos hacen fraude. Vamos a aprender de eso, de no confiar mucho, de poner nuestras reglas y nuestros límites. ¿Y de quién estamos aprendiendo? De otras personas. Entonces, dice, aprende a cambiar a través de la experiencia externa, como lo estás viviendo con otras personas. Eso te va a ayudar a volar alto, como nos los muestra, como nos los muestra el aguilita. Está viendo hacia arriba, dice, vuela, pero no estás solo. Tienes a una serpiente, que la serpiente justamente es Mishkoar, la serpiente nebulosa. Por eso aquí nos lo muestra, miren, la luna, que el conejo también representa la luna, la fertilidad con el universo. Por eso también el conejito, chequen su manita, señala hacia abajo y hacia arriba. Como es arriba, es abajo. Dice que en el universo encuentras la fertilidad, encuentras la sabiduría para que tú cambies. Tienes que saber por qué estás buscando sabiduría. ¿Nomás para presumir que eres muy sabio? No. ¿Nomás para decir, a ver, acabo de llegar, póngame una alfombra roja para que yo pase? A ver, siéntense por acá, ustedes hasta allá, ustedes acá. Yo me siento acá solito porque ustedes no son merecedores de mi presencia. ¿Para eso queremos la sabiduría? No, ya hay muchos que son así. ¿Para qué? Necesitamos cambiar eso, ¿no?
Por eso es que el conejito nos muestra la tierra, que es la serpiente, se dan cuenta y muestra el cielo. Dice, observa el cielo, observa la tierra. La tierra tiene ¿qué? Conocimiento, vean, el cuchillito. Conocimiento dual. El conocimiento dual es Tlaltecutli y Tonantzintlalli. ¿Sí? En la tierra podemos encontrar medicina. En la tierra tenemos energías, tenemos seres que nos observan. Y esos seres que nos observan están, están conectados con las energías del universo. ¿Sí? Todo vibra en la tierra. Por eso está circular. Todo está vibrando. Esta medicina, dice, es cíclico. Esta medicina te va a ayudar a crecer en espiral. No esperes de otros que te hagan crecer. Tú eres el único responsable de tu vida. No esperemos, hermanitos. Muchos cometemos el error que, pues, híjole, espero que mi pareja, espero que mis hijos, espero que mi jefe, espero que el gobierno que entre cambie mi vida para que yo pueda vivir en paz. No, hermanitos. Ellos tienen una función, sí, tanto nuestra pareja, nuestros hijos, pero no están obligados a cambiarnos. ¿Por qué? La decisión, ¿quién la toma? Nosotros, nadie más. Por eso nos dice que todo esto debe de ser un escudo que fluya. El chimali, yo me defiendo con esto, pero yo fluyo, no solamente me digo, no, esto no quiero, no quiero, no quiero, no. Sé por qué no quiero eso. Y eso, y eso nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos. Dice, lucha, defiéndete con tu escudo, con tu protección, para que puedas encontrar esa banderita de logro, decir, hoy lo logré. Recuerden, en Panquetzalí levantamos las banderas que logré, agradecemos. Que no nos apaguen la luz. Bueno, nos apagaron la luz. Les decía yo, hermanitos, la bandera es el patio, por eso es que nos lo muestra aquí. Las flechas son nuestros objetivos. Eso somos nosotros, nuestra integridad, la Trinidad que nosotros tenemos. Dice, tú eres creador de ti. Para que tú vivas, necesitas de tu mamá, de tu papá. Para que tú aprendas, necesitas de luz y oscuridad. Tú eres el que está en medio, pero también son tus objetivos a lograr. ¿Quién eres? Y la cuerdita que atraviesa este chimali es el esfuerzo. Para hacer una cuerdita, irlo torciendo, hay que esforzarse, pero antes de la cuerdita, de la fibra de maguey, ¿qué necesitamos? Pues la hojita de las pencas de maguey. Y las pencas de maguey son las manitas que tiene el maguey en el centro. Está precisamente en el centro es ¿cómo se llama? La piña del maguey, y que tiene la esencia. Esas son las ramitas, ¿sí? Por eso dice ma, la palabra ma, partícula ma de la palabra matli, mano, es una mano. Ma Yahweh, ma de matli. Y de esta mano, aquí en medio, emerge un quillote, florece. Debe de florecer nuestra mano. Bueno, entonces, hermanitos, eso es lo que nos muestra
justamente el cuautla, a grandes rasgos, ya lo veíamos la vez pasada, y el conejito está señalando con su mano, así nos ponemos como está con su mano izquierda y su mano derecha hacia abajo. ¿Sí lo pueden ver? ¿Lo pueden ustedes dimensionar? Dice, eleva tu energía espiritual. El volar como el águila es la metáfora que nos dice que debemos de elevar nuestra energía espiritual hacia el universo, plantando firmemente nuestros pies en la tierra, porque también es aprovechar la tierra, es caminar descalzo en la tierra. Disfrútenlo, hermanito. Disfrutemos ese caminar sobre la tierra, porque el que no lo disfrute de esa manera, pobre de nuestro hermanito, de nuestra hermanita, que no sabe de lo que se pierde. Porque si me empiezo a aportar como todo ese fifí que hay, que no se me pegue ni el polvo, no, no, disfrutemos a la madre tierra. Dejemos eso que nos dicen, no pises la tierra, tiene muchos microbios, tiene muchas bacterias, te vas a enfermar. Nuestro cuerpo es un super cuerpo que se adapta y genera más anticuerpos para no enfermar. ¿Sí? ¿Por qué creen que un niño que vive en un pueblo camina en la tierra, se revuelca, se baña en el río, genera más anticuerpos? Yo lo he visto, han visitado algunos vecinitos que viven en México, en la Ciudad de México, fueron allá, emigraron y pues ya radican allá. En las vacaciones vienen, pues se juntan con los demás niñitos acá. Vámonos a bañarnos en el río se revuelcan, se bañan y se meten al río, se tiran en la arenita que genera el rillito ahí, la arenita fina como el de la playa, se están tirados y otra vez se meten. Al día siguiente los que vienen de fuera ya se enfermaron y estos andan como si nada. ¿Por qué? Porque vamos generando anticuerpos y es lo que nos dice el abuelito conejito. Por eso es blanco, él es el conejo blanco. ¿Y el conejo blanco representa qué? La luna. Nos habla de la ciclicidad. Dice, no te olvides que estás conectado, también nos está diciendo, la luna con la tierra están conectados. Bueno, vamos con Coscacuautl. Coscatl. ¿Qué es Coscatl? Es un collar, es un collar. En la gran mayoría de las ceremonias, en las festividades, en los pueblos, bueno, aquí lo que yo he observado, pues se pone un collar de flores de cempasúchil, ¿no? Como bienvenida. Para muchos dicen, no, pues sí es un collar es de bienvenida. No, sino que simboliza que tú, esas bolitas de flor, que son ese conocimiento, que son vidas que has tenido, que son experiencias que has tenido, representa la sabiduría. Esa sabiduría que has vivenciado en el transcurso de tu vida y por eso podrás ayudar a los demás, ¿sí? Por eso les decía, la flor de cempasúchil representa la flor que has logrado y esas son semillitas. Es como decirle, tú eres el sembrador de ese conocimiento, sembrador de experiencias, sembrador de hermandad, ¿no? Que tú podrás hermanarte con los demás, ¿sí? Pero muchos piensan que, bueno, el ponerte el collar de flores de cempasúchil, pues es un símbolo de reconocimiento, que eres súper importante. No, es un collar que te dice, tú tienes la responsabilidad de hacer florecer nuevas mentes, nuevos corazones. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace el águila de collares, se vuela hacia arriba, pero llevando la experiencia, tú tienes que tener ese amor de hacer florecer a los demás con ese collar, ¿sí? Águila, es un águila, vuela igual que el águila, muy alto. Por eso algunos le dicen que es el cóndor
algunos lo retoman como el sopilote, ¿verdad? O el buitre. ¿Por qué? Porque justamente el buitre es lo que abunda más. Nosotros aquí en Guerrero tenemos a los sopilotitos, ¿no? ¿Por qué es tan importante el sopilotito? El buitre, el cóndor. ¿Por qué él vuela tan alto igual que el águila? Pero tiene una otra cualidad extra, que es humilde. Él no se mantiene en el cielo, pues baja a la tierra también. Baja a la tierra a comer. Y el águila no baja, atrapa a su presa, va en el risco, en la montaña, en los árboles más altos, come en el aire, ¿no? Y en cambio, él, es papá, Coscacuauhtli, ¿no? Él representa la sabiduría de nuestros abuelos por el collar que tiene. El collarse es algo importante, ¿sí? Porque le recuerda seguir generando conocimiento. Por eso, muchos de los que creemos en esto traemos nuestro collarcito, porque el collarcito nos recuerda de dónde venimos, qué conocimiento debemos seguir generando, y por eso es que es Coscacuauhtli, águila de collar o con collar, ¿no? Pero para llegar a esto necesitamos nosotros, como les digo, el Itzpapalot. Hace ratito se me olvidó eso de Itzpapalot, la energía de Itzpapalot. Itzpapalot que de Itzli, de obsidiana, de la obsidiana oscura. Papalot, mariposa. Entonces, he aquí donde nos dice que esta obsidiana que tenemos nosotros, que es nuestra energía interna, que es oscura. ¿Por qué oscura? Si cerramos los ojos y nos sumergimos hacia adentro de nosotros, hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón, hacia nuestro cuerpo, ¿qué vamos a encontrar? Pues esa parte oscura, ¿no? Entonces, Itzpapalos nos dice, haz que este gusanito, que el gusanito es nuestra energía interna, que ese gusanito se convierta en esa mariposa. Ojo, pero para que se convierta en esa mariposa, ¿qué necesita? La metamorfosis que hace la mariposa que hemos visto, ¿no? La mariposa antes de ser mariposa es un gusanito, pero esa transformación, ese cambio no es nada fácil. Por eso es que nos muestra las garritas de Ocelot, porque duele cambiar, cambiar de mentalidad, de emociones, de espíritu, de cuerpo, de palabra. Duele, hermanito, duele, te desgarra el alma. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos y nos han hecho creer que es normal. Es normal que yo esté juzgando a todos sin ver primero mis actos. No pasa nada, es normal que tú mientas, es normal que tú hagas fraude, es normal la corrupción si nuestros, claro, no soy partidario de ningún partido político, pero antes se veía más, es normal que sean corruptos, miren, decomisaron tantas cosas de los chicos malos y se quedaron con los billetes ellos, es normal. Si ellos lo hacen, también yo lo puedo hacer. Normalizamos todo ese tipo de cosas. Ahora, si yo estoy acostumbrado con la corrupción, quiero hacer algo honesto, como el agua transparente. ¿Qué creen que pasa? Hay un choque, hay un dolor en nuestro cuerpo y es lo que nos dice, miren aquí, Itzpapalos. Y Itzpapalos no está acechando, sino que nos pone esto, una mano arriba y una abajo. Justamente nos dice eso, lo material, lo espiritual, para que haya un cambio, te va a doler.
Es doloroso desgarrar ese tipo de hábitos, ¿no? Fumar, beber, drogarse, adicción al sexo, todo ese tipo de adicciones a la mentira, a estar juzgando a todos los demás, a ver qué hacen, estarlos criticando, envidiando, todas esas cosas duelen. Por eso dice Itzpapalot, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Por qué tiene manitas y patitas de ocelot? Recuerden que los celos es lo oscuro, lo interno, pero el ocelotito también representa el nahual de Tezcatlipoca. Por eso les hablo de Tezcatlipoca. Entonces, es una mariposa oscura que tiene que viajar al Mictlán para poder renacer en el mismo cuerpo, la misma mente, y así lograr su cometido, y así lograr sus objetivos. Mas, sin embargo, es necesario también que nosotros sepamos que Itzpapalot, dentro de su vestimenta, tiene las rayas blancas y rojas que representa el Mixcoatl, ¿sí? El Mixcoatl, o sea, el universo, la serpiente del universo. Lo cual en su rostro, chequen, en su rostro de Izpapados está marcado, está bien marcado con esas rayas rojas. En sus bracitos, chequenlo, la imagen tiene esas rayas rojas. En sus mancuernas, aquí sus como pulseritas son de jade, son de color azul, con cuentitas amarillas que nos dice, bueno, la armonía lo vas a encontrar en ese cambio para que tú fluyas, es a través de ese trabajo energético que tú puedas hacer, ¿verdad? Además, hermanitos, que justamente nos dicen todo su vestimenta aquí, su quechquemich, porque decimos que es una energía femenina, aquí nos lo muestran con su quechquemich, con esta parte, ¿no? Que es que se me fue el nombre en español. Su quechquemich, y en su oído tiene una gran cuenta de jade, circulito, y tiene la advocación de la serpiente de Coat. La advocación de la serpiente son cuadritos, rectangulitos, perdón, son rectángulos con un puntito al centro, rectángulos. Y la advocación de Zipacli son triangulitos, triángulos, ¿sí? Esos rectangulitos representan como las capas que tiene este, las escamas que tiene la serpiente, y los rectangulitos son las escamas que tiene el cocodrilo. ¿Ah? Entonces nos dice que este oído que fluya como el jade, que te haga cambiar, que todo lo que escuches esté enfocado hacia ese cambio, hacia esa transmutación que tú quieres hacer. Entonces, aquí en esta parte, en su colita, como mariposa, tiene tres cuchillitos de pedernal, ¿no? Justamente es eso lo que nos dice, tienes que cambiar ese plumaje como Coscacuautli. Coscacuautli tiene que también cambiar de plumaje para que pueda volar. Y ese cambio, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo que les decía. Necesitamos hacer una introspección para poder evaluar nuestro sendero, nuestro caminar. En la parte de enfrente tiene pudiéramos decir, un Ixcuamecat de color rojo. ¿Qué es lo que sí es Ixcuamecat? Porque miren aquí en la parte de atrás está el atadito que hizo, ¿no? Aquí en la frente. Y cuando nosotros nos ponemos el Ixcuamecat, presiona un poco más nuestras sienes esta tela.
¿Y eso qué implica? Cuando lo presiona este iscuamecas, hace que se activen aquí la energía de la percepción, pero también, en este caso, activa todo lo que es la percepción, la comunicación telepática, ¿verdad? Que también representa el iscuamecas de color rojo, representa la conexión con Piltzintecutli. Y Piltzintecutli justamente nos habla del cambio de aprendizaje, ¿sí? Y ese gran ojo que nosotros debemos de desarrollar, él lo tiene en la frente, ¿no? Miren, esta cuentita es de color rojo con jade hacia adentro y alrededor floreciendo. Es una flor. ¿Y qué es esa flor? La percepción. Y a través de la percepción podemos viajar a Mictlampa. Por eso es que a veces en la mañana encontramos esas mariposas negras pegados en nuestros hogares o en la entrada de nuestro hogar. ¿Nos traen mensajes? Sí. ¿Alguien se va a morir? Sí. ¿Alguien tiene que viajar al Mictlán? ¿Quién? No lo sabemos. Inclusive es un recordatorio también de decir, bueno, ¿cómo estás viviendo la vida? ¿Realmente estás viviendo la vida que tú has deseado o estás viviendo la vida que alguien te lo está programando, que lo debes de vivir de esa manera? Por eso al iniciar la clase les hablaba de eso, de programación, porque Coscacuautli es lo que nos dice, el cambio, la transmutación. Necesitamos realmente cambiar ese pensamiento. Debemos de hacer florecer nuestro pensamiento. Es lo que nos está diciendo aquí en su tocadito. Que todo lo que hagamos, aquí miren, nos los pone de color blanco, como esa espumita, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, pues nos ayude a ese cambio, que nuestros pensamientos sean limpios. Por eso les decía de la honestidad, de realizar realmente las cosas como debe de ser. A veces muchos de nosotros queremos que alguien nos esté observando en el trabajo, la vida, en nuestros objetivos, que nos diga, mira, estás haciéndolo mal, debes de hacerlo de otra manera. Cuando, cuando realmente nosotros podemos hacer eso, ¿no? Y, y, y dejar morir ese energía, ese sustento, oigan bien, dejar morir o destruir, como lo está haciendo Itzcuintli, miren, destrozar, eliminar ese sustento que es negativo. ¿Cómo qué sustento? El sustento de estar pensando en cómo destruir a alguien. Porque es un sustento, quieramos o no, es un sustento de estar creyendo como sustento espiritual de que Dios va a bajar y va a hacer las cosas por nosotros. No, de ninguna manera. No, no se puede. Estar pensando en que lo que les dice que alguien más de fuera de nosotros nos va a ayudar con el cambio. No, debemos de destruir ese sustento, ¿verdad? Lo que realmente nosotros debemos de empoderar, pues es lo que se genera dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué les hablo de sustento? Porque esta serpiente que ven ustedes aquí, tiene dos ramitas, así está, ahí esa es la cabeza de la serpiente, salen dos ramitas. Justamente este lo tiene Centeotl. Si ustedes pueden revisar ahí en su Amoshri Borgia, donde están los señores de la noche, Centeotl tiene esta serpiente, tiene estos dos. En algunas representaciones también está en el Amoshri. Entonces, si se dan cuenta, Itzcuintli está haciendo ese destrozo con sus garritas, partió por la mitad este sustento, porque nos habla de ese sustento que debemos de cambiar, de eliminar para poder vivir en este nuevo cuerpo, nuevo espíritu, nuevo ser. Recuerde,
En el grupo de tonales, el primer grupo es la parte física. El segundo grupo es la parte espiritual. En el tercer grupo es física, espiritual y emocional. Y en este grupo es la parte de el grupo del cambio, de la transformación como un nahual, el cambio, el cambiar de energéticamente, espiritualmente, físicamente. Por eso Coscacuautli nos habla de ese destrozar del cuerpo, de nuestro sustento, ¿sí? De eliminar ese sustento de la escuela, de la educación, de la lectura que nosotros hacemos, saber que esa educación, que ese sustento nos va a traer una responsabilidad hacia el trabajo que nos toca realizar. Si no cambiamos, pues va a depender, de eso va a depender lo que nosotros cosechemos. Les decía yo, a veces creemos, a veces creemos que todo cambio es por obra del Espíritu Santo, no, tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajarlo como nos dice Coscacuautli. Bueno, tenemos sí, la siguiente energía que es Olin, ¿sí? Movimiento. Movimiento que es Olin nos habla justamente de ese cambio, de ese vibrar, que todo está en forma dual, por eso nos lo ponen el Olin en azul y en rojo, ¿sí? Aquí nos lo muestran como azul y rojo, pero también pudiéramos nosotros presentarlo como negro y rojo, ¿eh? Bueno, tiene su significado. El color negro representa la parte espiritual, la parte interna. El color negro representa la parte de la esencia de nuestro origen, porque nosotros venimos de la oscuridad. Antes de que hubiera luz, ya existía, pero la oscuridad. Antes de que lleguemos a este plano existencial físico en lo terrenal, nuestro cuerpo, pues estaba en la oscuridad, en el vientre de nuestra mamá, ¿no? Entonces, el color rojo justamente representa el sol, esa luz. ¿Por qué? Para los que hemos sido observadores, cuando nace el sol en el amanecer, la bolita es color rojo, 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 hermoso, y que también le llamamos pilsintecuhtli. Ajá, señor niño, pequeñito, ¿no? Y por eso cuando la mayoría nos ponemos el Ixcuamecas de color rojo, porque también estamos intencionando ser como Pilsintecutli. En esa ceremonia, en esa actividad, estamos diciendo, vamos a aprender al máximo. Estamos dispuestos a aprender al máximo de lo que se llega a generar en esa ceremonia. Y bueno, como ustedes pueden ver a Olin, miren esta parte, ¿sí? Esta parte son como las manos del Olin, de este Xolo, cheque, miren. Este que ven ustedes aquí, la deformación que tiene en sus manos, al doblar su mano, miren, ese es este, a este también. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? La gran importancia. Entonces, dice, al tener todo en movimiento es como si tuviéramos estas manos así, ¿eh? El Olin, ¿sí? Todo nuestro brazo, desde acá, lo doblamos, hacemos esto, ¿sí? El Olin, todo está en movimiento, nada está estático.
Hasta la roca que vemos que está ahí estática, está en movimiento, está, vaya, está vibrando. Este movimiento es muy bueno, claro. Algunos creen que realmente el movimiento es, es indispensable en nuestras vidas, en nuestro existir. Siempre está en movimiento. Pero todo esto lo debemos de entender y comprender que todo movimiento debe de ir enfocado hacia un objetivo, hacia una meta. En un determinado tiempo, sí, porque debemos de saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque si nada más, sí, es que yo, mi tonal es movimiento y siempre ando en movimiento, sí, andas ayudando, andas creando proyectos, andas en danza, estás en literatura, estás, bueno, en diferentes actividades, siempre estás en movimiento, es bueno, pero ¿para qué lo haces? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál va a ser tu trascendencia? ¿Cómo quieres trascender tú como ser humano al hacer todo este movimiento que tú dices? ¿No? Por eso, su regente es Xolotl. Xolotl. ¿Y quién es Xolotl? El que cambia de cuerpo. Dicen algunos, es el monstruo. Entonces nosotros somos monstruos. No, el que cambia. Xolotl representa justamente el cambio, que nada es estático, como ustedes lo pueden ver, miren, tanto sus piecitos como sus manitas que tiene Xolotl son muy similares, idénticos pudiéramos decir, ¿no? Nos dice Xolotl, para cambiar, ¿qué necesitamos? En alguna clase yo les comentaba, ¿alguien nos quiere apoyar? ¿Qué representa su enorme collar de Xolotl en su cuello? Check. Tiene un signo muy hermoso, Xolotl, acá, una energía. ¿Ya se dieron cuenta? Como collar trae, ¿a quién? ¿Y qué representa eso? El Malinali, ¿sí? ¿Alguien nos podría decir qué representaría Malinali para Xochitl? ¿Qué tiene que ver Xolos con Malinali? Ujú. Desde su conocimiento, desde lo que han aprendido, ¿qué representa Malinali para Xolo? Porque en vez de traer ese collar de Tonatiuh, de sol, la ruedita esa roja, trae a Malinali. Ujú. ¿No? La medicina que transforma, Temastiani, puede ser. Sí. La transformación es una medicina, ¿no? Si yo estoy intentando cambiar en algún ámbito de mi vida, va a ser una medicina, no tan solo para mí, sino para mis familiares, para los que me rodean. A lo mejor yo soy un vicioso del alcohol, un ejemplo, y llega un momento que yo ya no bebo, yo ando más tranquilo. Mi familia va a estar más tranquila, mis amigos van a estar más tranquilos, ya no van a estar preocupados que si hago esos actos indebidos. Eso es una medicina, el cambio, la transformación. Pero hermanitos, justo lo que nos dice Malinali, chequen el Malinali, esta es una mandíbula, y no lo digo yo, porque es mandíbula. Ahorita les voy a decir por qué. Miren, aquí está, miren. ¿Ya se dieron cuenta? El Olin está aquí la mandíbula, en la mandíbula, el movimiento que hace nuestro mandíbula, el Olin.
Olin representa estas manos que les decía desde el brazo, nuestros coditos, pero también representa las las dos partes de nuestra boca que se mueve para alimentarnos. ¿Mm? Y aquí está Olin, mire. Olin. ¿Qué tiene que ver eso? Mucho. Aquí está Olin. Malinali, la hierbita, brota de la mandíbula de un cráneo humano, brota, renace. Tiene un porqué. Dice, tú, nosotros, todos nosotros, hermanitos, para poder cambiar, debemos que dejar morir a ese otro ser. Ese es el cambio. Y el Malinali, les decía yo, su nombre es de Malinali, es la hierba de enredadera. Da una vuelta, llega al mismo quizá lugar, pero más arribita. No llega al mismo punto, no, que, que el sistema es lo que quiere. Pasa un año, prometiste cambiar y sigue siendo el mismo. Pasa el otro año, llegas al mismo punto, ¿no? Dije ahora, voy a cambiar porque ahora voy a leer más libros, voy a ser más observador con los Amochtin. Y sigo siendo lo mismo, no leo, no observo los Amochtin, aunque ya los tengo, ya los imprimí, pero siempre me controla el sistema que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. No me desvelo, también implica el autosacrificio, ¿no? Entonces, Malinali dice, si empezaste aquí, sale, da la vuelta, ya no vas a llegar ahí, llegas aquí, da la vuelta, llegas aquí, da la vuelta, llegas más alto. Nos está realmente diciendo Malinali, cambia, ¿no? Vete cambiando como la hierbita que año con año crece hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba. Que ese cambio te lleve a mejorar tu forma de vivir, tu forma de percibir la vida, la naturaleza y todos los que te rodean. Por eso él lo carga como collarcito, Sholot, porque realmente representa el cambio. ¿Y dónde lo encontramos a Sholot? Todas las noches encontramos ahí la estrella más grande. Al amanecer ya no es Sholot, se convierte en ¿qué? En el Señor de la Aurora, en Tlahuizcalpantecutli. Fíjense, cambia de forma. Al ser una estrella de la noche, se convierte en una estrella de la mañana, que es, que lleva luz, que lleva conocimiento, ¿sí? Lo podemos ver aquí en la frente, aquí en la mentalidad, en la parte frontal de su cráneo, a esta herramienta de Miquisli, de Mictlantecutli, vaya pues, porque este lo carga en la espalda, Mictlantecutli, ¿no? Como un chimali y la puntita, que también se le llama como portal. Es ese chimali con la puntita, quiere decir la conexión con Mictlantecutli. Y justamente Xolos lo tiene en la frente como un tocadito. Nos dice entonces, dice tú, penetra al mundo del Mictlán. Tienes realmente que dejar morir esos pensamientos, esos sentimientos, esos hábitos, esa forma de vivir, por si quieres cambiar para que puedas avanzar y estés en movimiento, vayas avanzando hacia adelante o vas avanzando hacia atrás, depende de ti, ¿no? Y justamente en su ropaje, todo es de color negro, ¿verdad? Y aquí en su cuello tiene estas cuentitas de color amarillo, ¿no? Dice que tu caminar sea armonioso, que tu vivir sea armonioso. En su espalda, porta estas flechas como la puntita que tiene acá. Estos son de mi quiste.
¿no? Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntitas. ¿Y dónde está? ¿Y en qué número está mi quisli? En el número 6 en la cuenta de los tonal. ¿Sí? Dice que tu objetivo sea dejar morir a ese Yautla, a ese Marco, a ese Ana, a Anel, a ese hermano Enrique. Dejemos morir la parte espiritual, la parte energética, que no nos permiten ser realmente nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué un triángulo? Bueno, recuerden que el triangulito representa, dijimos, así, Pactli, al cocodrilo. ¿Y quién es su regente del cocodrilo de Zipacli? Tonacatecutli, Tonacasiwa, la energía femenina creadora, la energía masculina creadora. Entonces, tú puedes crear este cambio. Solo créetelo, ¿no? Créatelo en verdad que lo vas a lograr. Y si se dan cuenta, en ese mismo tocadito que tiene de las flechitas, tiene un triángulo hacia arriba. ¿Se dieron cuenta? Dice, ve generando esa energía para elevar, para cambiar. Y tiene los colores rojo, azul y amarillo. Con tu fuerza de voluntad, con tu fluir, con tu conocimiento, con tu luz, como Tonatiuh, puedes generar ese cambio. Tiene dos, dos cruces, si se dan cuenta, no son cruces católicas, ¿eh? Recuerden que este Amoshri, este códice, no fue escrito cuando llegaron los españoles, los peninsulares. Esto ya estaba. Se salvó porque alguien se lo robó y lo vendió en Europa. Pero si hubiera caído en manos de esos amigos, que fueron unos súper ignorantes, los hubieran quemado. Está hecho en piel de venado. Sí. Se salvó porque se robó. Se escondió para hacer negocio. ¿Ah? Entonces, ellos no conocían la cruz de Cristo, ¿no? Esa cruz que ven ustedes en la cabeza de, justamente de Sholot, son los cuatro rumbos cósmicos, ¿sí? Esa es la cruz que se conoce como nosotros, anahuacas. ¿Por qué son dos cruces? Bueno, porque son dos formas de vivir de nosotros. ¿Cuáles son? La que tenemos ahorita, viviendo, lo tangible que decimos, en el ámbito, en el cuerpo, raciocinio, ¿por qué? ¿Por qué es este bolígrafo? ¿Por qué es esta mazorca? Lo toco, ¿no? ¿Por qué es este ratoncito de la computadora? ¿Por qué este celular que tengo aquí? ¿Mm? ¿De qué está hecho? De tal material. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero está la otra la parte espiritual, la parte energética de la noche. En sueños vemos, pero pues no disfrutamos de tocar las cosas, ¿sí? Entonces, nos dice que por los cuatro rumbos podemos obtener esa sabiduría en forma dual en todas nuestras vidas. Debemos de cambiar. Tiene un oído súper potencializado. Dice, debes de saber escuchar. ¿Por qué le ponen de color amarillo con blanquito? Selecciona que sea luz, que sea miel, que sea pureza, que sea impecabilidad lo que metes aquí. Nos está diciendo, ten cuidado con lo que escuchas. Vean, aquí tiene una cuentita blanquita. Seleccionalo. Hay cosas que no nos sirven lo que nos dicen. Hazlo a un lado. En su nariguera, justamente, tiene ese equilibrio blanco, vivir en la impecabilidad.
En su boca, como si tuviera esta mano. Él es uno de los Macuilti. Él es una de las energías a quien se le habla para trabajar nuestro cambio, nuestra transformación física, intelectual, espiritual y emocional. No hay de otro. Xolotl, Xochipilli, Mictlantecutli, ¿sí? Y el que sigue, el Tecmal. Ah. Entonces, él como Xolotl, si se dan cuenta, su ojo está salido. No está dentro de la cuenca de sus ojos, sino que está salido su ojito, ¿sí? Está afuera. Lo que nos indica es, para generar un cambio, tienes que verte desde afuera, observarte desde afuera, observarte desde adentro, porque no está mostrando un ojo, ¿eh? Solo no muestra su ojo, al contrario, el ojo está salido afuera, mira, ¿sí? Nos dice, para que tú cambies, obsérvate a ti, no observes a lo otro que hace, que no hace, déjalo, es él. Cambia tú, obsérvate a ti mismo. ¿Qué tienes que cambiar? Que no sea el maestro Yahweh que le diga a Anel, mira, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Hermanita Ana, no, así como estás actuando, como estás trabajando tu energía, no debe de ser así, hermanita. No, dice, observémonos nosotros, cómo estamos actuando como el ocelotito. Acéchate. Cuando te encuentres, te descubras a ti mismo qué estás haciendo. Esto no debo de hacerlo, ¿no? ¿Y quién nos va a regañar? Nadie, sino decirnos, bueno, gracias por decírmelo, que estoy actuando de una u otra forma. A lo mejor soy un fumador, híjole, me fumo una cajetilla de cigarros diarios y digo, y quiero cambiar. Y me descubro ya en la mañanita, acabo de despertar y estoy queriendo prender mi cigarro y digo, a ver, dijiste que poco a poquito iba a irlo dejando. Bueno, ándale, vete mínimo, vete al baño y cepíllate los dientes y peínate, ¿no? Arréglate porque eres una persona importante. Ya lo dejé ahí. O sea, dice, obsérvate a ti para ese cambio, ¿sí? Su maestro ya les puede decir, sí, 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 veo un gran cambio que tú tienes, pero es su percepción, lo que yo les decía. Me pueden mentir, podemos mentirle a los demás, pero mentirnos a nosotros es lo que nos dice Sholo. Dentro de esta olla que vemos aquí, ¿sí? Vean, en la olla es de color amarillo. Y esta parte que ustedes ven es la parte fértil del ser humano. Ujú. Su parte sexual, su parte en donde puede generar un cambio. Esta olla tiene dos cráneos, si se dan cuenta ustedes, y estos dos cráneos de su boca está emanando una lengüetita bien hermosa, grande. ¿De qué es? De Malinali, claro. Es de color amarillo porque nos habla del conocimiento, de la energía interna, de la luz que tú tienes, y rojo por la fuerza de voluntad. Y miren de los dos lados. Y en esta partecita emana una lengüetita de Malinali, pero con manchitas de ocelo. Recuerden que los celos, el acechar, el tener la fuerza de poder cambiar. Mi Kisli, pues la que el cráneo representa, deja morir y se muere con honor. Deja morir con honor tu otro ser para que cuando te llegue mi Kisli, digas, vámonos. Lo que tenía que hacer aquí, voy satisfecho, hice lo máximo
desde mis posibilidades como ser humano, desde lo que yo pude hacer, ¿no? Porque luego "Y ya me voy a morir y qué voy a dejar de herencia? A lo mejor carros, terreno. Sí es bueno tener lo material, pero imagínense, dejamos de herencia carros, terrenos, propiedades, negocios, ahí se están mordiendo nuestros hijos. ¿Por qué no les enseñamos a conseguir por ellos mismos sus cosas? Y el peor error que cometemos los padres, mijito, esta es tu casa, tú eres el único hombre, este va a ser para ti. Ya estás más viejo, te dice, órale, vete, papá, porque esta es mi casa. Tú me dijiste que ahora es mi casa. No, tenemos que enseñarles que ellos lo van a conseguir a través del trabajo. ¿Para qué? Para que valoren. Y justamente tenemos que hacer ese cambio, lo que nos dice aquí. Es una olla con espuma. Estamos haciendo pozolito, ¿no es cierto? Nos habla que el cambio que generemos, que sea con pasión, que sea realmente porque lo queremos hacer, no porque el maestro ya les dijo, hay que cambiar. Y sí, hay que cambiar. No, chequen a este personaje. En su tocadito, haces en su cabeza, emana esta lengüetita color oscuro de Malinali. También en esta parte, miren, en la parte, por los dos rumbos, por las dos direcciones, es una flor, ¿verdad? Con lengüetita de Malinali, color rojo, aquí también. En su piecito emana también, miren aquí una lengüetita. Este es su piecito, entre su, no, perdón, es mano, ¿verdad? Este es mano. Y el que está en su nuca, no, sí Maestro, está. disculpe, ¿pudiera bajar un poquito la diapositiva? No alcanzamos a ver todo. A ver, Un poco, ya. lo, ya Gracias, lo pueden ver. A ver, lo vamos a agrandar un poquito. A ver, que gracias. no. Sí, hermanita, gracias a usted que nos dijo. Miren aquí. Sí es su piecito, ya me di cuenta. El que tiene enfrente es su pie. El que tiene en su nuca es su manita. Ya. Entonces, si se dan cuenta, entre su manita y su cabeza emana una lengüetita bien hermosa de Malinali, pero de color negro. Recuerden, el color negro es la energía interna. Dice, como decía la hermanita Ana hace ratito, el cambio es medicina, ¿no? La transformación es medicina. Por lo tanto, nos está diciendo aquí que va a emanar de nuestros pensamientos conectando con nuestra mano. ¿Por qué pusieron la mano y en vez del pie? ¿Por qué no el pie en el cuello? Bueno, recuerde que la mano representa justamente la transformación. Y chequen, es la mano izquierda. Vean, así como nos lo muestra, es la mano izquierda, ¿no? Miren, esta es mi mano izquierda. Y lo pongo en su nuca. Ahí está. Dice el cambio espiritual. Y enfrente, en el taloncito del piecito, de emana una lengüetita de color amarillo, pero también no es tanto lengüetita, sino que un puntito de color amarillo y la lengüetita de color negro. El color negro es el cambio, la energía, la medicina interna del cambio, de la transformación. Y este personaje, como ustedes pueden ver, o sea, no vemos que esté bien espantado, que ya, no, está tranquilo. Dice, disfruta ese cambio, esa transformación, disfrútalo, que lo hagamos con esa pasión, generando fertilidad, generando ideas para el cambio, para la transformación. No estemos esperando que Dios, el Espíritu Santo, baje y diga, cambia ya, cambia, anda. No, debe de generarse desde nuestra energía interna, ¿no? Este es nuestro cuerpo, tenemos que cambiar. Para el pensamiento occidental pueden decir, no, pues es que ya van a comer pozolito, ¿no? Ya, mira, lo están hirviendo. Por eso hasta en vez de leña utilizan cráneos humanos quemándolo para que salga más rico. No,
es el cambio que necesitamos vivenciarlo, hermanitos. ¿Sí? Recuerden que estos 5 energías es el cambio, la parte nahualita, ¿no? Bien, la siguiente energía es Tecpatl. Tecpatl es el cuchillo de pedernal. Ujú. Como pueden ustedes observar, que su regente es Chalchihuitotolin. Chalchi es jade, ¿no? Chalchihuitl, jade. Totolin es guajolote. Recuerden que el guajolote, decíamos, justamente es el ego. Ese ego que nos hace creer, pues que somos súper seres humanos, ¿no? Nos hace creer que nosotros valemos más que los demás. Inclusive el guajolotito se esponja más, muestra, esponja con sus plumitas cuando quiere impresionar a la guajolote. También el guajolote esponja su cuerpo con sus plumas cuando tiene que imponer su autoridad ante otros guajolotes, como marcando su territorio, queriendo pelear. Por eso los abuelitos dicen, bueno, pues el guajolote es justamente como nuestro ego, ¿ah? Tantitito sé tonalpoali, tantitito sé náhuatl, tantitito yo ya estoy en en un grupo de estudio, en un grupo de trabajo. Híjole, yo soy capitán de los danzantes. Híjole, mi guajolote ya está lo ando levantando. Aquí vea, solo yo. No. Cuando lo convertimos, ese guajolotito tiene 2 advocaciones de jade. Jade porque nuestro cuerpo está hecho de jade, de agua, ¿no? Por eso dice que no es guajolote un cualquier guajolote, es el guajolote de jade. O sea, el guajolote de cada uno de nosotros que tenemos de manera interna. Pero debemos de convertirlo en color jade, o sea, azul turquesa, porque tenemos que pulirlo, tenemos que trabajarlo. Y para pulir nuestro guajolotito de jade, todo debe de emanar desde dentro de nosotros. Cheque, miren este guajolotito, cómo desde su pecho emana esta cuentita de flor. Es una florecita con azul, con rojo y blanco. Nos indica que dentro de este cuerpo, principalmente de nuestra energía interna, desde nuestro corazón, desde nuestras emociones, desde nuestro estómago, desde nuestros pulmones. ¿Por qué corazón, estómago, pulmones? Estómago representa Mictlantecutli. O dígame si no, ahorita después de la clase nos vamos a ir a almorzar, desayunamos, metemos el alimento a través de nuestra boca. Nuestro estómago hace la digestión, selecciona lo que no sirve, lo que sí sirve y lo que no sirve, pues lo llevamos al sanitario, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo de nuestro cuerpo, en la alimentación, en el sustento físico, pero nos habla del sustento energético, nuestra alimentación. ¿Cómo estamos alimentando esta mente que tenemos? ¿Con qué conocimiento lo alimentamos? Para que nos convertamos en ese realmente guajolotito de jade. ¿Cómo?
¿Cómo lo estamos haciendo? Las emociones en el corazón, cómo estamos generando esas emociones? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿No? A veces dejamos que esas emociones nos dominen a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, a través de nuestro quehacer intelectual. Al mismo tiempo, nuestros pulmones están llevando el oxígeno a nuestra sangre, a nuestro cuerpo. Nos mantiene vivos. Les decía yo, podemos hacer ayuno de comida, de todo lo que sea, pero menos de respirar. Entonces, cuando nos volvemos conscientes de la gran importancia que tiene cada uno de los elementos, de cada una de las personas que nos rodean, de cada uno de los, como le llamamos, problemas o oportunidades en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, conyugal, laboral, profesional, vaya, en todos los ámbitos, están ahí y van a estar ahí. ¿Quién lo va a resolver? Nosotros. Pero la importancia es que cómo tú fluyes para poder lograr hacer esto. ¿Sí? ¿Cómo poder lograr ese cambio que necesitamos? Por eso, si se dan cuenta, este enorme corazón tiene un collarcito de tonatiuh del sol. Tiene estas cuentitas blancas, que son las experiencias que vamos teniendo. El color rojo, la fuerza de voluntad. Amarillo, el conocimiento, y otra vez rojo, donde emana esta hermosa flor. Entonces dice, para que cambies, para que puedas lograr tus objetivos, tienes que empoderarte de esto que les acabo de decir, de tus emociones. Tienes que vestirte de ese color blanco de la impecabilidad que se maneja en el Tontecayo, ¿verdad? De vivir como ese agua inamovible, realmente. Pero, ojo, para que logres, para que lleguemos a este punto, aquí está Tecpat. Tecpat está vivo, chequen. Es alguien que está vivo. Ahí está presente. Y por el color blanco y los puntitos amarillos tiene el rostro ¿de quién? De Miquisli, ¿ah? De la muerte. En la punta tiene el color rojo, empoderado, luz, fuerza de voluntad, Pilsintecutli. En la parte de abajo tiene nuevamente el color rojo, por donde lo quieras ver, ¿no? Entonces, dice, para que tú generes ese cambio, necesitas que, como este guajolotito no está viendo al frente, vean, no está viendo hacia adelante, está viendo hacia atrás. ¿Y eso qué nos dice? Para revestirnos, para convertirnos en ese guajolotito de jade, como nos lo muestra aquí, necesitas al cuchillo de pedernal que representa la muerte, ¿sí? Tienes que hacerlo de manera metafórica, cortar con tu pasado. Por eso me está viendo hacia atrás, no hacia adelante, hacia futuro, no, hacia atrás. Para que puedas empezar a empoderar, a revestirte, a encontrar tu punto hacia donde quieres ir, tienes que utilizar tu cuchillito de pedernal. Corta tu pasado. Por eso, si se dan cuenta aquí, miren, este chalchihuito tolling tiene una cuentita blanca, justamente la pureza,
color amarillo, rojo. Esta es una flor. Chequen, es una florecita. Color amarillo, la fuerza de voluntad, el conocimiento, perdón, el amarillo, conocimiento, la luz. Color rojo, la fuerza de voluntad. Y tiene una, si se dan cuenta, estos son tejiditos, miren. Es lo que encontramos en Tlazocteo, la que genera con amor. Entonces, y tiene dos, ¿eh? Tiene dos. Este hilito negro del tejido. ¿Qué quiere decir? Con energía, con luz, con la pureza, con la fuerza de voluntad, corta estos hilos que tejiste. Porque recuerden que vamos tejiendo nuestro sustento. ¿Qué es lo que creemos? Creemos que ese es nuestro sustento, que debe de ser así, ¿no? Entonces dice, todo ese que tejiste con amor, con responsabilidad, con fuerza de voluntad, tendrás que cortarlo con tu pasado. Hay hábitos, hay conocimientos, hay personas que por comodidad o porque pues, los queremos tener, no cortamos con ese lazo. Entonces nos está diciendo que debe de generarse esto. Esto nos va a ayudar a vibrar, por eso tiene el círculo de aquí, como ese malinali. Nos va a ayudar a generar. Es una medicina que cortemos con eso. Claro, para ello tenemos que hacer una apertura desde nuestra mente, desde nuestra percepción, activar esa percepción, intuición para el cambio. ¿Dónde nos lo está diciendo? Aquí, miren. Si se dan cuenta, este personaje solito agarra la lesna de hueso y está accionando este ojo estelar, este ojo que nos observa del universo. Su ojo, su ojo sale de la cuenca y ese ojo lo está activando con la lesna de hueso. Tiene un porqué y para qué así. Lo que les decía hace rato. Obsérvate a ti mismo. Si se dan cuenta, nosotros vamos a ir encontrando en estos 5 tonalty, autoobservarnos, salir de nuestro cuerpo, observarnos a nosotros, acecharnos. Él lo está activando, su ojito. Vernos, observarnos desde arriba. Y esta cuerdita que ustedes ven aquí, que ahí está encerrado este personaje, nos habla pues de trabajar periódicamente. Puede ser en trecenas, en veintenas, cada 20 trecenas, autoobservarnos cómo nos estamos comportando en los diferentes ámbitos de nuestra vida, familiar, personal, profesional, laboral, espiritual, en todos esos ámbitos que querramos estarnos observando. Y esto nos va a generar un qué, nos va a generar un conocimiento. Pero para hacer todo esto, chequen, tienen los puntitos rojos. Para generar esa impecabilidad, esa observación, esa introspección, te va a costar, nos va a costar mucho con la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque pues como no estamos acostumbrados, va a ser doloroso, sí, sí. Es un personaje masculino, sí, por su mashlat, ¿eh? Y va cargando, chequen, la fertilidad lo va cargando aquí en su espalda, de color amarillo, que es el conocimiento, pero ese conocimiento es fertilizado, es empoderado con una florecita de jade, que tiene jade, y es el neltilistli. ¿Qué es el neltilistli? La puntita roja, perdón, blanquita, redondita. Dice, tu experiencia. Tú tienes cargando experiencias que son buenas, que es conocimiento.
que son tus vivencias, es tu Neltilisli, vaya pues, ¿no? Entonces dice, observa tu conocimiento, cómo lo has acumulado, cómo lo vas cargando. ¿Crees que ese conocimiento que ahorita tienes te va a servir? No lo sé. Tal vez para ti sí, pero analízalo. ¿Cómo lo aplicarías en tu vida cotidiana? Porque todo conocimiento debe de ser aplicable, no tan solo lo vas a andar cargando, ¿verdad? Por eso este personaje le ponen este puntito, esta cuentita, dice, pues, checa todo esto, revisa. Si te va a servir, adelante, y si no, pues déjalo fluir. Por eso aquí tiene una cuentita, miren, de color jade, en su oído, emana de su oído. Escucha, escúchalo todo, pero no todo lo que te digan, pues es lo correcto, ¿no? Pero eso también debes de tener en cuenta los 4 rumbos, vean aquí. Dentro de estos 4 rumbos está una energía muy importante, ¿no? Que es la de Malinali. Color blanco, estos son la sabiduría y las experiencias por los 4 rumbos cósmicos. Y para ello, tendremos, esto nos va a ayudar este conocimiento cósmico de los rumbos a fluir, a caminar armoniosamente, como esos cascabelitos. Estos son como los cascabelitos o como la armonización que hace el agua, el de, ¿no? Que hace que te relaje ese sonidito, esa armonía. Ujú. Tecpat. ¿Estamos dispuestos a cambiar, a acecharnos? A, a poder depurar todo eso que conocemos? Pues depende de nosotros. Kiawich. Kiawich, que es la lluvia. Curioso. Kiawich tiene una advocación de Tlaloc. Pues sí, pues es la lluvia la que cae, ¿no? ¿No? Kiawich. Es lluvia. Tiene los colmillitos aquí, vean, de Tlaloc. Y pues su orejera de Tlaloc, miren. Tiene aquí también su nariguera, la del equilibrio. Justamente decíamos, puede ser una lluvia bien hermosa, fertilizadora, pero también puede ser una lluvia en forma de tormenta, en huracán, que destruye. Por eso es que tiene su nariguera, dice, a vivir en armonía. Que Xochimilco no tiene su nariguera, ¿no? Justamente eso, ¿no? De a vivir en armonía, hermano. Y para ser fertilizador, para poder trabajar, miren, te debemos de tener ese pensamiento limpio y puro, cargado con esa paciencia. Vean, aquí tiene la piel de ocelotito, aquí en la parte de la espalda. Pequeñísimo, casi ni se ve. Dice contemplar, observar, acechar a quién hay que fertilizar. En esta parte tiene el equilibrio, la energía de... ¿Se acuerda que este lo hemos visto en Tlahuizcalpantecutli, este tocadito, ¿no? De la armonía, ¿no? Y justamente debemos de estar pensando cómo fertilizar a las plantas y a los animales, que el huesito representa la parte animal, la florecita representa la parte vegetal. ¿Cómo conectarnos con todos ellos para poder fertilizar? Porque debe de haber una conexión para fertilizar. Puede que veamos a una hermanita, un hermanito que ande muy desequilibrado en el ámbito del conocimiento, de la espiritualidad, pero le comentamos, no, no me interesa, así soy feliz, ¿no? Entonces, es necesario trabajarlo con fuerza de voluntad. Y si se dan cuenta, tiene una cuentita y estos 2 ojitos. La cuentita es de jade. Dice, fluye, observa, comparte, fluye con tu conocimiento, con tu verdad, no la verdad de los demás, con tu verdad, ¿sí? Ahora bien, asimismo, tiene a una energía súper importante, Tonatiuh, Tonatiuh, que es el generador de luz y calor.
¿Cómo lo podemos identificar a este Tonatiuh? Por su cabellito. Su cabellera es de color amarillo que representa justamente la luz y el calor que emana de él. Su cuerpo está pintado todo de color rojito, porque es la luz que no nos lastima cuando sale el solecito para los que hemos disfrutado, ¿no? Su vestimenta, su vestimenta encontramos, ¿verdad? Que está revestido con un pequeño quechquemil, su mashlar, y en su collar también tiene esas cuentitas, ¿no? De la armonización de las flores, pero lo más importante, súper importante, está adornado en su cabeza. Fíjense, está en armonía. Vean, aquí, en esta parte tiene una flor y aquí también tiene una flor. Este está abajo, este está arriba. Ujú. Aquí tiene con Malina Ali en su tocadito igual una flor y una flor con hojitas de Malina di blanco. Nos habla de esa armonía, de un pensamiento, de un conocimiento armonizado. ¿Y qué es ser armonizado con el conocimiento? Compartir, dar ese conocimiento que es medicina, ya que en la parte alta tiene una cuentita, chequen, una ruedita, circulito de color blanco, dice, bueno, para que tú puedas actuar en esta armonía, tienes que utilizar, pues, esa es tu sabiduría ancestral, esa experiencia personal que te ha servido para salir de esos problemas y ponerte a trabajar en armonía. Si como el solecito decíamos, sin ambición de ganar y sin miedo de perder, ¿sí? Dentro de este podemos encontrar que está sonriendo, ¿no? Que es que nos habla de la simpatía. De que hazlo porque en verdad lo quieres hacer, no porque te obliguen, no porque te digan es que lo debes de hacer y tiene que hacerse de una u otra forma. El sol, como en el conocimiento, en el hablar coloquial, ¿no? Decimos, el sol sale para todos. O sea que todos tenemos la misma oportunidad. Al igual que el sol, todos los días él sale. Todos los días trabaja. No dice, es que hoy no hay internet, no voy a trabajar. ¿No? El sol todo el tiempo está trabajando, nos habla de una disciplina. Él nos enseña a ser disciplinados. El sol, pues ahora sí que su luz, su calor, ahí está para todos. Ahí está. A pesar de que a algunos no le agradezcan, pero él lo da para todos. El que lo sabe aprovechar, lo va a aprovechar. El que no, lo siento, va a seguir dormido en esa conciencia. Sí. El sol también nos enseña de la ciclicidad. Él está consciente de que después de él viene la noche. Al igual nosotros debemos de estar conscientes de que quizá en este momento tenemos problemas, tenemos dificultades de todo tipo, pero decimos, saldrá la luz, llegará en ese momento. Entender que esta ciclicidad que estamos viviendo no es para siempre, siempre voy a estar feliz, no. A ver, en algún momento que tendré que estar triste y aceptarlo, pues tiene que ser así. No puedo hacer nada para cambiar esa situación o esa vivencia, pues a vibrar, a seguir avanzando, ¿no? Además de que el sol es partícipe de la lluvia. El solecito está cargado, la lluvia está cargado con la energía del sol. ¿Cómo? Bueno, al momento de calentar esta agua lo evaporiza hacia arriba, ya va impregnado el solecito, ¿sí?
Por eso cuando recibimos esa enorme bendición, esa enorme fortuna de que llegue esa lluvia, imagínense cómo las plantitas crecen. Al haber pasto, al haber hierbita, los animalitos se alimentan de esa hierbita. También nosotros. En su tocadito, si se dan cuenta, tiene un atado de manera muy hermosa, con color jade, rojo, blanco. Miren, y tiene las dos plumitas del águila. Tiene dos plumas del águila, chequen. Ahí están representadas las dos plumas del águila. Por eso les decía, Tonatiuh también representa al águila, que siempre está en conexión con él. Dice, vuela alto como Tonatiuh, como el águila, para que tú puedas ser medicina, puedas vibrar como medicina. Estos circulitos que vemos aquí, dice, desde el centro, desde lo puro que tú tienes dentro de ti, de tu espíritu, de tu cuerpo, de tus emociones, empieces a vibrar, empieces a conectar con todos los demás para que tú puedas ser una medicina. Y chequen, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojitas de malinal. El número. Cambia, dice Tonatiuh, tú cambias, sé medicina. Vibra como medicina. ¿Por qué? Porque él lo hace. De ahí viene la palabra de que les digo, es que si tú lo dices, lo tienes que hacer. Si Tonatiuh dice, es que tienes que dar el conocimiento, tienes que dar el calor como empatía, como amor, como comprensión, como hermandad, porque yo lo hago. Yo al salir todas las mañanas te recuerdo que tienes una nueva oportunidad. Te recuerdo que conmigo te puedes sanar, la medicinita, ¿no? Me caliento al solecito, recibo ese calor del sol, que agarro mi bastoncito para trabajar, lo presento, lo cargo de su energía con sus rayos, que empiecen a vibrar en esto. ¿Por qué? Porque en algún momento con mi bastoncito puedo yo sanar y le pido a Tonatiuh, tú que tienes la energía en el cuerpo de mi bastón, le pongo aquí en la frente el hermanito donde le duele, con eso sanar. Sí, pero dice, fíjense, dice Tonatiuh aquí, vean, a este personaje está sentadito. Es un personaje que no está súper ataviado, chequen, de manera sencilla, tiene su mashlar descalzo y en su mano derecha, así como está, tiene una ollita, una olla de barro. Y está, pues no tiene nada arriba, ni espuma, ni nada, no está cerrado. Nos habla de esto. Son, Tecomatl. ¿Qué es Sontecomatl? O Sontecontli. Tecomatl es como el bulito que del agua, ese tecomate, ¿no? Que le llenamos de agua para beberlo. Sontecontli es la olla de barro. Ajá. En estos dos variantes, Sontecomatl o Sontecontli, nos habla de un contenedor que lo podemos llenar y lo podemos vaciar. Para ello dice, nos dice aquí Tonatiuh, tienes que vaciar esa olla. ¿Qué le tienes que quitar? Todo no. Ojo, le quites todo esa olla. Hay sabiduría, hay conocimiento, hay experiencia tuyo que te ha servido de mucho. Ahora, aplícalo. Y si ese conocimiento que tú acumulaste en esa olla, que es la cabeza, es la olla con pelos de una persona, es este el cabello que tenemos, bueno, pues vacíalo, deséchalo, ¿no? Y con la mano izquierda, sí, a ver, no, la olla, nos ponemos,
Ujú. Tenemos ahí recibir y dar la palabra con el aliento. ¿Sí? Veamos. Este emana de su boca la palabra del Quetzalcóatl, que somos nosotros. Pero también hay palabra, que esta vírgula de la palabra viene de afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro. Con mi palabra y la palabra de los demás, yo me alimento. O sea, yo puedo decir, esta es mi experiencia, pero puedo escuchar la experiencia de los demás. También dice, saber dar y saber recibir esa palabra. Y no tan solo la palabra, sino todo lo que te den, como conocimiento, como afecto. Pero no solamente seas receptor, debe de haber una correspondencia. Si yo doy ese afecto, pues también yo espero que me den ese afecto. Si yo doy esa palabra armonizadora, también quiero esa palabra armonizadora. Vaya, lo encerramos con esta frase. Trata como te gustaría que te traten a ti. Trata a la gente como te gustaría que te traten a ti, ¿no? Si tú los tratas de una manera despectiva, de una manera grosera, de una forma discriminatoria, pues eso vas a recibir también, ¿no? Y todo ese trabajo, por eso también está encerrado en este atadito, tal como el de Chalchihuito Toli dice, pues es un trabajo constante, es un trabajo periódico, ¿no? Cada trecena tengo que empezar a trabajar. Y es lo que estamos haciendo. ¿A poco no cada inicio de trecena explicamos qué vamos a trabajar? Cada inicio de veintena explicamos cómo trabajar. Al menos en este año 12 cuchillos de pedernal lo hemos estado trabajando de esa manera, ¿verdad? Aprendiendo mucho o no aprendiendo nada, depende de cada uno de nosotros. Pero es lo que nos dice Tonatiuh. Aprende periódicamente, siempre estate pendiente para aprender. ¿Sí? Bueno, y concluimos con Xochitl, flor, con Zipacli, Tonacatecuzli se crea la semillita, se siembra la semillita. Y todos los demás tonales lo van regando, lo van alimentando, como Yeyecas, Cali, Huespali, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatli, Quiahuitl, lluvia, lo van regando. ¿Para qué? Para que esta flor vaya creciendo, esta plantita de flor, y en este momento ya florezca. Y no tan solo la planta, sino a nosotros como humanos. Estamos destinados a florecer y dar semillas para que crezcan otras flores. Pero si en vez de semilla, en vez de fertilizante para la planta, le estoy dando veneno, pues se va a secar esa planta, no va a florecer. ¿Se dan cuenta? Xochitl. Por eso el número 20 es Zen 1, Powali. Powali cuenta. Zen Powali dice una cuenta, representa una unidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que 20 es una unidad? Bueno, dice que es uno íntegro, que dentro de ese uno, de ese Sem, ¿se acuerdan del número 1? Sentli, les decía yo, representa esta unidad, este cuerpo. Pues Zen, Powali, una cuenta. ¿Por qué una cuenta? Que vean, aquí está. Este es una cuenta. Es un Sempoali. Es un 20. Ya nos cayó el 20. ¿No? Entonces, estamos destinados a florecer.
Y si ustedes pueden observar, aquí la flor está representada de diferente manera. Xochitl está en una forma dual. Cada lado tiene dos flores. Unido en un entero tiene 4 flores. Y estas flores, como ustedes pueden ver, son de jade y de color amarillo, ¿no? Como conocimiento, como fluir. Como ya experimentamos todos con estos 19 tonales, estamos ya preparados para florecer, ¿eh? Y si se dan cuenta, está marcando los 4 rumbos. Y su raíz es medicina, su raíz de color jade y color amarillo, con el color amarillo con puntitos de texto muy pequeñitos, que casi son imperceptibles. Al ser flores, vamos a empezar a fluir. Y tenemos que encontrar flores en los 4 rumbos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Ixtlampa. Flores que son estos, manos, nuestros pies. Si levantamos los brazos con los pies, encontramos que está formado justamente esto, ¿no? Son las 4 extremidades. Nos habla de las raíces. Xochiquetzali, su vestimenta de color rojo, azul jade, amarillo, blanco. De esos colores hermosos. Con su quechquemitl, ¿sí? Tenemos a su quechquemitl en forma de triángulo. Igual está adornado de colores, jade, amarillo, rojo. Dice la armonía, lo más hermoso que podemos encontrar ese es el sustento de la vida, el sustento de la tierra, que es Xochiquetzal. Dentro de su tocadito, que no emana realmente de su tocadito, no emana de acá de su cabeza, sino que es de aquí, de su cuello, ¿sí? Si nos damos cuenta, tiene cuentitas aquí de Ocelot, dice acechar, observarnos a nosotros, observar a los demás. Aquí en su orejera tiene una cuentita de jade con representación de coarse, del fluir como serpiente. Esta es la verdad, escuchar solamente la verdad, pero no la verdad del otro, mi verdad. Puede decir alguien, no, yo tuve esta experiencia, sí, pero lo conecto con mi verdad, lo fortalezco, lo hago esa verdad de otro con mi verdad, lo uno, ¿no? Tiene el fluir, en este caso la franjita de color rojo de la verdad, de la fuerza de voluntad, cuentitas blancas, el color amarillo del conocimiento, y justamente tenemos el número 5, lengüetitas de malinal, y está vibrando, dice. Desde nuestra percepción debe empezar a vibrar esa medicina de lo que hemos aprendido en el transcurso de los tonalti. Justamente se reviste su cabecita del quetzal. Quetzal quiere decir lo más hermoso, pero también el quetzal, el ave, su colorido, su vuelo, representa lo espiritual, ¿sí? Lo espiritual en armonía. Chequen, aquí tiene 1, 2, 3, 4 lengüetitas de malinali, hojitas de malinali. 1, 2, 3, 4 hojitas de malinali. Tiene flores y flan blancas y aquí tiene flores blancas. En ese mismo quetzal dice, tanto en la vida espiritual, en la vida material, debes de vivir en armonía. ¿Por qué tiene 4 lengüetitas de Malinali? Porque la medicina lo encuentras por los 4 rumbos cósmicos. Porque la medicina lo encuentras por los 4 tezcatlipocas. La medicina lo puedes encontrar en esos 4
4 formas de vivir, en las 4 mazorquitas, que es el sustento, ¿verdad? Y todo eso nos va a hacer fluir. Y todo esto va a ser sustento. Por eso, la abuelita Xochiquetzali, miren aquí, es una abuelita hermosa, con su cabello blanco, nos está señalando hacia arriba. Pero su metlapili, o sea, esa piedrita con la que muela los granos, lo parte por la mitad. Con esa fuerza de voluntad. Esto es maíz molidito para hacer sustento. Es el metate, ¿no? Dice, elabora tu sustento. Haz tu sustento. Construye tu sustento. El sustento espiritual te va a ayudar a ser mejor persona. Floreciendo. Ella es nuestra madrecita Xochiquetzal. La abuelita. ¿Por qué la pintan como abuelita? Porque es sabia. Lo que yo les decía. Muchos les podemos decir abuelo, abuela, a pesar de que sea pequeñito, a pesar de que tenga 5, 6, 7 años, porque tienen el conocimiento por respeto, por honor, pero a la vez porque tienen ese conocimiento. El color blanco del cabello representa justamente eso, el florecer, ¿no? El autorrealizarnos, lo que les decía de Ma Yahuel. Este es mano. De aquí de medio tiene que salir el quillote y florecer, que tus manos florezcan. ¿Y cómo van a florecer tus manos? Pues preparando medicina, creando arte. Todo lo que tú hagas con tus manos debe de estar conectado con tu ser interno, con tu energía interna. Y esto es el florecer. Imagínense el gran reto que tenemos. Sí, sí, ya voy. Ese gran reto que tenemos, la de florecer, hermanito. Florecer. Hagámoslo. ¿Qué les parecieron estas 20 energías? El próximo sábado vamos a empezar a leer ya con esto. Miren, esto es súper hermosísimo. El día de hoy estamos aquí, miren. ¿Dónde está Ocelot? Ni canca. Miren, aquí está el ocelotito. Hoy estamos aquí, miren. Ocelotito. Tenemos que el día de hoy que sea nuestro pensamiento florido, que el conocimiento del TechPad lo ocupemos como una antorcha que vaya iluminando nuestro camino. ¿Y qué va a iluminar nuestro camino? Nuestro conocimiento, el amor hacia nosotros. Que hoy nuestro caminar hacia donde vayamos sea ayudar a los demás, darle la mano como nos pone ahí la manita, con garras, pero tampoco demos de más, no sobreprotejamos. Y que disfrutemos de este caminar, de este sendero. Y Luis, chequen su manita donde lo pone. Que tu caminar sea de amor, de armonía, de tu camino que sea compartiendo con amor. Y que tu fertilidad, tu conocimiento, sea como nos pone aquí la base con Ishkimili, que sea perceptivo. Percibe tú, acciona periódicamente, intenciona el autofortalecerte, de ser creativo, de crear toda esa pasión, todo ese sustento espiritual. Hermanitos, disfrutemos el día de hoy, este domingo, día Celot. Acechemos a nuestra parte espiritual, acechemos a nuestra parte física, cómo estamos actuando a nuestras emociones. El Señor de la noche que tenemos, Tepeyoloc, el espíritu de la montaña, el nahualito, los celotito, dobles o celotito, Señor del día, Tezcatlipoca. Veamos cómo estamos actuando, cómo nos están controlando.
volátil el día de hoy, tecolote, el tecolotito. Regente, Tezcatlipoca. Bueno, pues trabajemos con eso, hermanitos. Vivamos en armonía, vivamos vibrando con amor, con cariño, porque su regente de Ocelos es Tlazolteotl, la que genera con amor. Seamos amorosos, seamos apapachadores el día de hoy y siempre. Créame que el amor lo puede todo. El amor a nosotros primero. Si yo me amo, puedo darle amor a los demás. No puedo dar lo que yo no tengo, lo que nos dice Tonatiu. Da lo que tienes, lo que tú tienes. Hermanitos, no sé si tuvieran algo que compartir o algo que quisieran ofrendarlo como palabra. Los escuchamos y si no, de mi parte sería todo. Y un súper agradecimiento, hermanitos, por su comprensión, por su empatía, de que estemos el día de hoy aquí trabajando. La socamate no igniva. Gracias, buenos días. Feliz domingo, hermanitos. Disfrutémoslos en familia, con los que estemos y con nosotros mismos. La socamate, maestro. La socamate a todos. La socamate no igniva. Muchas gracias. ¿Qué nos ubican? ¿Qué va? Podemos no igniva. La Socamati, Temastiani. Buen La día. socamate no igniva. Buen día, hermanitos, hermanitas. Gracias.